Estados de la materia, cambios de estado. Nosotros ya aprendimos que los materiales podían tener tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Pero ¿saben que se puede pasar de un estado al otro? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Cuando un líquido pasa a estado gaseoso, lo llamamos evaporación. Es decir, cuando vemos que el agua en la pava empieza a hervir a los 100 grados y sale vapor por el pico, en realidad no desapareció, se evaporó. Lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana. Podemos poner un montón de ejemplos. Por ejemplo, nos vamos a bañar. Tenemos el pelo mojado. En algún momento se va secando porque hace calor, si no usamos un secador, por supuesto. Hace calor, se nos seca el pelo. ¿Qué significa esto? Que se evaporó el agua que teníamos en el pelo. Lavamos unas zapatillas, están mojadas, las ponemos al sol y el sol evapora el agua que tienen las zapatillas. Mamá limpia el piso. Por más que pase el trapo de piso, algo mojado queda y siempre nos dicen no pisen hasta que se seque. Bueno, esto significa que se va a evaporar el agua que tiene el piso, las pequeñas gotitas que todavía quedaron. Hay muchísimos ejemplos. Cuando pasamos del gaseoso al líquido, hablamos de condensación. Vamos a un ejemplo concreto. A la noche hace frío, entonces como baja la temperatura, el vapor de agua que tenemos en el ambiente pasa al estado líquido. Y cuando nos levantamos vemos ese rocío que hay, por ejemplo, sobre las plantas, en la vereda, lo que empañó un vidrio, el vidrio del auto, o cuando nos vamos a bañar, que tenemos los espejos empañados. También el caso de las bebidas, vieron muchas veces la gaseosa o la latita de gaseosa tiene como gotitas de agua por fuera, es porque la gaseosa en su interior está bien fría y al exponerla en el ambiente más cálido se forman esas gotitas de agua, es decir, que pasó el estado gaseoso, el vapor, a líquido. Y es cuando venimos del supermercado en pleno verano con una gaseosa bien fría y vemos que está todo mojado lo que teníamos en la bolsa. Ese es un ejemplo concreto. También puede suceder al revés, del gaseoso al líquido. A esto se lo llama condensación. Hay un montón de ejemplos. Miren, cuando disminuye la temperatura a la noche, a la madrugada, ese vapor de agua, al chocar contra superficies frías, se transforma en gotas. Se pasa al estado líquido. Es el ejemplo del rocío que vemos sobre las hojas, sobre el piso, la vereda, cuando nos despertamos a la mañana. También cuando se empañan los vidrios y los espejos, es decir, que ese vapor chocó contra una superficie fría y se formaron esas gotitas chiquitas. Las bebidas frías, si tenemos una botella de gaseosa o una lata, van a ver que tiene como gotitas. Cuando lo sacamos de la heladera y están bien frías las bebidas, al chocar con el calor del medio ambiente se forman esas gotitas de agua que parece que está mojado. Y si la ponemos en una bolsa y la traemos del supermercado, van a ver que nos mojó todo. Este es el proceso de condensación. Si un material pasa del estado líquido al sólido, se llama solidificación. Y van a ver que es sumamente fácil porque en la vida cotidiana tenemos un montón de ejemplos. El helado, qué rico. Por ejemplo, tenemos la crema helada, la ponemos en el congelador, en un molde, y se forma un helado que puede ser de palito o como nosotros querramos. El cubito de hielo, el agua en las cubeteras y se transforma en cuadraditos duros que son de agua. Los caramelos primero eran líquido y al dejarlos enfriar en un molde para que adquieran la forma, se quedan bien duros. También hay ejemplos en herramientas. El metal es como el acero líquido, si lo
ponen en distintos moldes, se dejan enfriar y se hacen herramientas y utensilios. Así tenemos muchos ejemplos. Y ahora pensémoslo al revés, de sólido a líquido. Esto se llama fusión. Con solo sentarnos en la cocina y mirar un poco, vamos a tener un montón de ejemplos. Una bebida, cuando está caliente en verano y le ponemos cubitos de hielo, le ponemos cubitos sólidos. Se derriten y enfrían la bebida. Ahí se produjo una fusión. El queso de la pizza, cortamos el queso que está sólido, lo ponemos sobre la pizza, lo llevamos al horno y por acción del calor se derrite, pasa a un estado líquido. Por ejemplo, un poquito más elevado, la lava del volcán. Son piedras fundidas del interior de la corteza terrestre que salen en forma de magma por la gran presión y las grandes temperaturas. También pasaron de un estado sólido a un estado líquido. Quiero compartir con ustedes una curiosidad. Y ustedes saben que me encantan las curiosidades. ¿Vieron los anillos de oro, las pulseras, los collares, los aritos? También podría ser con plata. Ese metal, tanto el oro como la plata, se funde. Y luego se forman los distintos elementos que queremos tener y al enfriarse se endurece y logramos el anillo, la cadenita, lo que querramos tener. Pero el detalle curioso es que para lograr esto se funde a una temperatura altísima, que es de 1064 grados centígrados. Imagínense que nosotros con 35 grados nos estamos muriendo de calor, esos hornos lo que son, así como se los cuento. Pero me voy a detener en una curiosidad, porque es verdad, soy curiosa, me encantan estas cosas. En el oro, ¿vieron las cadenitas, las pulseras, los aros, los anillos de oro? Primero se tuvo que fundir este metal. Puede ser de oro o de plata. Se funde, se pasa al estado líquido y después recién pasa a solidificarse y quedar lo que nosotros vemos. Pero un detalle como importantísimo. ¿Saben a cuánto hay que calentar al oro para poder derretirlo? A 1064 grados. Imagínenselo. Si nosotros con 35 grados estamos desesperados, los hornos que derriten oro tienen que estar a 1064 grados centígrados. ¿No es una curiosidad? Otra curiosidad que quiero compartir con ustedes es el reciclado del plástico. ¿Vieron las tapitas? Una pala que se nos rompió, una silla que le falta una pata, una silla de plástico. Todo aquello de plástico decimos no lo tiren con la basura común. Pónganlo aparte para reciclar. Porque ese plástico que está sólido va a calentarse y se va a fundir, se va a hacer líquido. Luego, colocando en distintos recipientes, moldes, se obtienen nuevos productos y ese plástico no se perdió. Ahí tenemos un proceso de solidificación y de fusión. Vemos los dos procesos. Cuando tenemos el plástico y lo pasamos a líquido, ahí hicimos una fusión. Y cuando volvimos a tener otro producto, hicimos una solidificación. ¿Sí? Y otra curiosidad también, que es bueno detallar ahora, es el tema del reciclado del plástico. Si yo tengo una silla, una pala, algún juguete de plástico, las tapitas, decimos no tirarlo, reciclarlo. Entonces, esto que es sólido, este plástico sólido, se derrite, es decir, pasaría por el proceso de fusión, se obtiene un líquido, se vuelve a poner en otro molde, ¿sí? Y se endurece. Y esto pasó al estado de solidificación. Fíjense cómo trabajaron juntos, fusión y solidificación. Y logramos ayudar también al medio ambiente.
Sublimación. Sublimación es del sólido al gaseoso. Parece difícil, hasta el término es desconocido, pero es muy fácil. Mira los ejemplos y vas a ver. Pensá en las montañas, en la cima de la montaña con nieve, o en los polos, que está todo congelado. El sol, cuando calienta, se produce directamente el pase de esa nieve que es dura, que es sólida, a estado gaseoso. No es como la evaporación que pasa, que hay un estado líquido de por medio y después al gaseoso, va directo. Otro ejemplo muy claro es la naftalina. Fíjate que ponemos esas bolitas blancas que compramos para repeler a las polillas en el placar y de repente va desapareciendo. ¿Qué pasó? ¿Magia? No. Va pasando al estado gaseoso, del estado sólido al gaseoso, y esto es lo que produce que las polillas desaparezcan. Podemos hacer al revés, de gaseoso a sólido, y se llama sublimación inversa. Por lo menos, ¿vieron? Es la misma palabra, un poquito más fácil. Y también es muy simple de entender, es la nieve, la escarcha. ¿Vieron? Cuando llueve pasa del estado gaseoso que se había evaporado el agua al estado líquido. A veces la temperatura es tan baja que no llega a producirse esa lluvia líquida, sino que directamente de ese estado gaseoso baja en forma sólida, como nieve o como escarcha. ¿Está claro? Como curiosos, le vamos a dar un ratito al hielo seco, que no es el agua del congelador, sino que es dióxido de carbono que se transforma en hielo. Es un proceso de laboratorio, es un gas que lo pasamos a sólido. Ahí tenemos sublimación inversa. Y luego, cuando ya lo tenemos en forma sólida, que saca ese humo que a todos nos gusta, hasta para decoraciones, para enfriar, para fiestas, ese humito que está sacando es porque está transformándose del sólido pasando al gaseoso. Y ahí tenemos sublimación. Se producen las dos cosas. Espero que te haya quedado claro el tema. Siempre con ejemplos es mucho más fácil entender. Ahora sí podés ir a leer los textos y cualquier duda en la reunión por Zoom nos encontramos y las resolvemos. Nos vemos. Espero haberte ayudado a entender un poquito más este tema. Recordá que siempre con los ejemplos es más fácil. Nos vemos en la reunión de Zoom. Y todas las dudas que tengas las podemos resolver ahí.